dinero controla el mundo? Por supuesto. ¿Qué te crees tú que eligen a nuestros representantes políticos? Las élites dominantes. Detrás de los mercados financieros, Lluís, ¿sabes quién están? ¿Quién? Las personas. ¿Por qué el presidente del gobierno actual de España ha durado tanto? ¿No dicen en inglés follow the money? Sigue el dinero. El que controle la deuda pública es el que controla el gobierno. El mercado es lo que quieren que sea los que realmente mandan. ¿Y quiénes son los que mandan? ¿Cuáles son los signos de que se avecinan malos tiempos? Estamos en estos momentos en la economía mundial en un timo piramidal. Los gobiernos no controlan el gasto público. El dólar y el bono americano son basura. Si yo veo que hay bombardeos en Irak y me encuentro que la bolsa de Israel sube, que no se desploma el SP500, que el oro sube, pero se gira a la baja, que el petróleo sube y cae un 10%, pues macho, ahí no va a haber riesgo de conflagración. No se va a extender el conflicto. Lo que estamos valorando en bolsa es el dividendo de la paz. ¿Tiene algo que ver con el gran reinicio? Hay que fijarse en el oro y hay que fijarse en Bitcoin. Los llamamos activos refugios porque nos defienden de la irresponsabilidad fiscal de los responsables políticos. Nos defienden de la inflación monetaria. ¿Quién sería la persona que tiene más poder a la hora de que cambien los mercados? Trump no controla el gasto público. Ha echado a Elon Musk. El departamento de eficiencia del gasto público norteamericano se ha fracasado. Elon Musk tiene razón. Si no controlas el gasto público, lo que necesita Donald Trump es que alguien compre su deuda pública y el único que le puede comprar la deuda pública es... A la de 3. El 75% de las personas que ven nuestras entrevistas no están suscritas, así que te agradeceremos un montón si te suscribes y a seguir disfrutando de la entrevista. Muchísimas gracias. Bien, hoy nos acompaña José Luis Cava. Él es uno de los analistas bursátiles referentes, de referencia en España, internacionalmente. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, José Luis. Muchísimas gracias a ti. Yo humildemente soy un trabajador de los mercados financieros, ¿de acuerdo? José Luis, actualmente, bueno, comentabas, tienes 67 años, pero en el mundo de la bolsa empezaste con 17, según tengo entendido. Sí, yo empecé con 17 años, efectivamente. Yo empecé trabajando en la Bolsa de Madrid, concretamente en el antiguo Banco Popular, que era el séptimo del mundo. Y entonces tuve la suerte de que me llevaron al parqué. Y el motivo por el que me llevaron allí, ¿sabes por qué fue? Cuando me hicieron la entrevista me dijeron, ¿qué departamento quieres ir? Digo, yo al departamento de bolsa. Digo, porque yo lo que quiero es especular. He nacido para especular. Y entonces automáticamente la persona que me atendió en la entrevista, que no sé quién es y nunca más le vi, me dijo, este chico al parqué de la Bolsa de Madrid. Actualmente has escrito un libro que se llama El arte de especular, que lo han comprado miles de personas, que estará el link en la descripción. Sí, gracias. Y José Luis, me gustaría empezar, pues eso, preguntándote cómo funcionaban antes los mercados y cómo funcionan hoy en día, pues, los mercados. Sí, aparentemente parece que ahora los mercados financieros son muy ágiles, accedemos a la información de una forma muy rápida. Pero detrás de los mercados financieros, Lluís, ¿sabes quién están? Bien. Las personas, los sentimientos. ¿Queda clara la idea? Con lo cual, los mercados financieros que vivíamos en aquel Londres de principios del siglo XIX o comienzos del siglo XIX con la reina Victoria, detrás de ellos siguen estando las personas, los sentimientos. Por lo tanto, no hay diferencia en los mercados, solamente hay una variación, la velocidad a la que se transmite la información. Dicho esto, que lo importante, lo que está en los mercados es el sentimiento, este es el motivo por el que funciona también la teoría de la opinión contraria. Por ejemplo, si tú ves una portada de The Economist diciendo que las criptomonedas están empantanadas y que no van a subir, pues lo más probable es que suceda lo contrario, por la teoría de la opinión contraria. Y los sentimientos de las personas que entran en juego en la bolsa son dos, la codicia y el miedo. Cuando hay mucho miedo hay que comprar y cuando hay mucha codicia hay que vender. Por lo tanto, diferencias no hay, solamente la velocidad a la que se transmite la información. Y luego hay una cosa muy importante que tú como periodista estoy seguro que lo tienes en cuenta. Los gráficos descuentan toda la información disponible en ese momento, tanto la que sabemos como la que no sabemos. En Londres, a comienzos del siglo XX, las bolsas londinenses eran la capital financiera del mundo. Se decía que los brokers o los operadores en bolsa eran los tíos que sabían más de todo lo que estaba pasando en el mundo. Hasta tal punto que si quería localizar a una persona, lo más probable es que se lo preguntara a un broker y localizara antes que la policía. Por lo tanto, lo que debemos tener en cuenta es que las bolsas lo mueven los sentimientos, codicia y miedo, y los gráficos descuentan toda la información disponible. ¿De acuerdo? Este es el motivo porque antes estábamos hablando, te dije que el sábado siguiente al inicio de los bombardeos en Israel,
dije que la probabilidad de que la guerra fuese de muy corta duración era que el índice de la bolsa de Tel Aviv estaba marcando máximos históricos. Si fuera a haber una conflagración mundial, eso no podría producirse y los índices se estarían desplomando, y no se desplomaron, ¿de acuerdo? Sino que estaban subiendo y marcando máximos históricos. Y para principiantes, luego iremos allí, un poco de economía de guerra y temas militares que también controlas un poco siempre desde la variante económica, etcétera. ¿Cómo funciona el mercado, pero para principiantes? O sea, para alguien que no sepa qué es el mercado, ¿qué es el mercado? Lo primero que tiene que aprender una persona que se enfrenta a los mercados es que estamos en estos momentos en la economía mundial en un timo piramidal. Lo primero que tiene que aprender una persona que se acerca a los mercados es lo siguiente. Los gobiernos no controlan el gasto público, por muchos motivos. En primer lugar, como tú acabas de decir, por el tema militar, por el tema de la guerra. Esto va a suponer que se disparen los gastos en defensa. Esa es la razón por la que el sector aeroespacial y el defensivo es el que se encuentra en una tendencia alcista más fuerte ahora mismo en Wall Street. ¿De acuerdo? Con lo cual, si los gobiernos van a incrementar necesariamente los gastos de defensa, si además tenemos en cuenta el envejecimiento de la población y va a disparar los gastos sociales, si además tenemos en cuenta que los políticos, para mantenerse en el poder, necesitan comprar los votos, no habrá ningún político que quiera recortar el gasto público. Lo estamos viendo ahora con Trump. ¿Ves tú que Trump está aprobando una nueva ley? Va a rebajar los impuestos, pero a diferencia, ni él ni Biden han conseguido rebajar el gasto público. Ahora mismo, el déficit público de los Estados Unidos está en el 7% del PIB. Si tú ahora mismo me dices que Estados Unidos tiene una deuda pública PIB del orden del 125-130% con un déficit público del 7%, te puedo decir que el dólar y el bono americano son basura. Lo primero que tiene que aprender una persona que se acerca a los mercados financieros es que está rodeado de basura. Estamos en un timo piramidal. Las monedas fiat, como son el euro, como son el dólar, como es el yuan, como es el yen, no valen nada. Detrás de esas monedas no hay nada. Es solamente la fe que tengamos los ciudadanos en el papel. Es decir, podían ser de papel de baño y probablemente valieran más como papel. ¿Queda clara la idea? Detrás de ellas no hay absolutamente nada. Hay unos políticos irresponsables fiscalmente hablando que hacen que cada vez el déficit sea mayor y por lo tanto el valor, el poder adquisitivo de la moneda disminuya. La gente está acostumbrada a ver la inflación de los precios. Si tú me preguntas, ahora mismo cuál es la inflación en los Estados Unidos, yo te digo el 2%. Pero de lo que no se habla es de lo que se denomina inflación monetaria. Es la pérdida del valor de la capacidad adquisitiva del dinero. ¿Sabes cuál es la pérdida anual del valor adquisitivo de la capacidad del dinero? No. Del orden del 8% anual. Es decir, que a nosotros nos timan, entre comillas, 2% de inflación, que la podemos compensar con aumentos salariales, y un 8% de inflación monetaria que no podemos compensar. Luego hay que fijarse en el oro y hay que fijarse en Bitcoin, porque son activos refugio. Es decir, los llamamos activos refugios porque nos defienden de la irresponsabilidad fiscal de los responsables políticos. Nos defienden de la inflación monetaria. Luego, lo primero que tiene que saber un chaval es que todos los días cuando se levante, lo primero que tiene que ver es la cotización del oro. Lo primero. Y luego la cotización de Bitcoin. Porque tener euros, tener dólares, es jugar al timo piramidal de los políticos. Tú me has preguntado al principio, ¿qué es un mercado? Hombre, te puedo contestar diciendo que un mercado es el sitio donde confluyen oferentes y demandantes y se fija un precio, y si me presiona mucho más, te digo la mano invisible de Adam Smith. Eso es mentira. Eso es mentira. En los mercados hay tíos que son manos fuertes. Y esos son los que manejan los mercados. En los mercados hay gente que tiene información privilegiada, obtenida de forma legítima y obtenida de forma ilegítima. Y luego vamos todos los particulares que estamos más vendidos que nadie. Luego, si tú me dices, lo importante no es ver qué es el mercado. En el mercado vas con gigantes, vas con monstruos. ¿Qué voy a saber? ¿Yo más que Goldman Sachs? ¿Vas a ver un particular más que Goldman Sachs? ¿Vas a ver un particular más que JP Morgan? ¿Vas a ver un particular más que BlackRock? En la vida. Luego, el mercado es el sitio donde van los Goliat y vamos los David. Y solamente hay una manera de defenderse. Solamente una. Operar cuando la tendencia es muy fuerte. Los inversores particulares solamente tienen dos armas a su servicio. La primera, saber que se va a depreciar la moneda constantemente porque los políticos trabajan para nosotros. Cuando tú descubras que un político trabaja para ti porque está depreciando la moneda continuamente, tú sabes que tu oro va a subir. Tú sabes que tu Bitcoin va a subir. ¿De acuerdo? Luego, no se trata de criticar al político, critíquenle.
Se trata de cómo nos posicionamos nosotros ante la irresponsabilidad fiscal de los políticos. ¿Y cómo nos defendemos? Valores de refugio, oro, Bitcoin. ¿Y sabes quién más? Las grandes empresas. Las empresas que en cada momento son rentables y son sólidas. Esa es la manera que tenemos de defendernos. El activo más peligroso que hay ahora mismo, ¿sabes cuál es? ¿Cuál? Lo que hace la mayor parte de la gente. Tener dinero en dólares, tener dinero en euros, tener dinero en yuanes y tener dinero en yenes. Ese es el activo más peligroso, porque cada año pierdes un 8% de inflación monetaria. Y me da igual que seas chino, japonés, o seas de Chile o del norte de Chicago, o del norte de Estados Unidos. ¿De acuerdo? Con lo cual, lo primero que tiene que hacer un chaval que empieza ahora mismo es ser consciente de lo que es inflación monetaria y defenderse de la inflación monetaria. ¿Cómo te defiendes? Solamente hay 3 instrumentos: oro, Bitcoin y empresas rentables y solventes. ¿De acuerdo? Y que, o sea, ¿quién es la persona, o hay una persona que puede hacer que los mercados cambien? O sea, ¿quién sería la persona que tiene más poder a la hora de que cambien los mercados? O Sí. empresa, o... Bueno. No, las empresas no. Ujú. Aquí solamente hay un poder que lo tienen 3 personas a nivel mundial. ¿De acuerdo? Son los bancos centrales. ¿Tú te estás dando cuenta del enfrentamiento tan duro que hay? ¿A quién ha insultado más Donald Trump? ¿A quién llama Donald Trump estúpido? ¿Has visto tú que llame Donald Trump estúpido a alguien? Solamente se lo ha llamado al presidente, al gobernador del Banco Central de Estados Unidos, al presidente del FED. Le llama estúpido y le llama too late. Y le insulta cada día. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque sabe que es el único que tiene poder para descarrilar los planes económicos de Trump. Luego ahí está el poder. ¿Y cómo tienen el poder? Porque manejan la liquidez. Los que manejan la liquidez son los que tienen el poder. Vete a China. ¿Por qué se enfada tanto Trump con Powell? Porque el gobierno de Xi Jinping controla el Banco Central chino. Sin embargo, Donald Trump no controla a su Banco Central. Por lo menos hasta mayo de 2026. Si quieres, nos vamos a poner a pensar lo que va a suceder a partir de mayo de 2026. Pensémoslo. Lo más importante en el mundo es la liquidez. Quien gobierne la liquidez gobierna el mundo. ¿De acuerdo? Si yo inyecto liquidez en el sistema, por ejemplo, aquí tenemos este libro. Este libro ahora mismo tiene un precio, el que sea. Si yo meto más liquidez en el sistema, el precio de este libro va a subir. Luego, el que gobierna la liquidez hace que sube el oro, hace que suba el Bitcoin, hace que suba las acciones. Si mete liquidez en el sistema. Pero si detrae liquidez del sistema, sucede lo contrario. ¿Qué es lo que quiere Donald Trump? Donald Trump lo que quiere es que el sistema de la Reserva Federal le compre su deuda pública, porque Trump es un político. Trump no controla el gasto público. Ha echado a Elon Musk. Ha fracasado el DOGE. El Departamento de Eficiencia del Gasto Público norteamericano se ha fracasado. Y Elon Musk tiene razón. Si no controlas el gasto público, lo que necesita Donald Trump es que alguien compre su deuda pública, y el único que le puede comprar la deuda pública es Powell. ¿Por qué? Muy fácil. Si Powell compra la deuda pública, inyecta liquidez en el sistema porque imprime dinero del aire. La economía crece, la inflación también, las bolsas suben, el oro sube y Bitcoin sube. Entonces, cuando llegue en mayo de 2026, Powell concluye su mandato. Y Trump va a nombrar a una persona afín. Se habla que podría ser hasta su propio secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Besen. ¿Tú te puedes imaginar que Donald Trump controlara el sistema de la Reserva Federal a partir de mayo de 2026? Pues lo va a hacer. ¿Me quieres decir qué va a pasar? Venga, vamos a hacer un pronóstico. A partir de mayo de 2026, si Donald Trump controla la Reserva Federal, las bolsas van a subir, sí o sí. Año 2026, año de bolsa alcista. Así de claro. Porque lo que gobierna es la liquidez. Luego lo remitimos a lo mismo. Chavales jóvenes que empiecen a vivir, mira, estudia tu carrera. Si eres camarero, si eres fontanero, si eres aeronáutico, si eres lo que seas. Pero, tío, tienes que controlar la liquidez. La liquidez gobierna el mundo. Tú mira quién controla la liquidez. ¿De acuerdo? ¿Qué le pasa a Rusia? Que Rusia no controla la liquidez. No controla la liquidez. Es una gasolinera, vende petróleo, pero se lo tiene que comprar la gente. Si tú te fijas, las sanciones que ha hecho Europa a Rusia han sido de chiste. Porque realmente no le han provocado daño en los ingresos que han obtenido por la venta de petróleo. Es para colgarlos a todos los gobernantes de la Unión Europea. Porque sabíamos cómo fastidiar los ingresos de Rusia. Pero no lo han hecho.
Luego aquí, los actores de la liquidez son primero Donald Trump y el FED. Y digo Donald Trump no por Donald Trump, sino porque Donald Trump va a controlar el FED. Y el otro es Xi Jinping, que ya controla el Banco Central de China. Y luego me queda, en tercer lugar, la Unión Europea. Pero la Unión Europea está muy fastidiada. Está roto. ¿Y la India? La India nada. La India se va a convertir en el principal consumidor del mundo. De acuerdo, va a tener una gran cantidad de poder, que lo va a tener porque van a ser uno de los grandes consumidores. Yo creo que va a ser el país más poblado del planeta, si no lo es ya, va a superar a China, y yo creo que va a ser un gran consumidor de recursos naturales, claro. Pero eso también te hace débil a la vez. Claro, ¿cuál es la debilidad que tiene China? La debilidad que tiene China es que la demanda interna es débil. Cuando tú tienes que mantener a una población tan grande y consume tantos recursos y consume tanta energía, eres muy dependiente. Pero vamos, yo concretamente te digo una cosa, ¿eh? Yo honestamente, yo lo primero que miro todos los días es cómo va la liquidez, ¿de acuerdo? Y para saber cómo va la liquidez, me fijo también en cómo va el dólar. Y en función de cómo va el dólar, puedo obtener una aproximación a ver cómo va la liquidez a nivel global. Y José Luis, en España, ¿quién controla los mercados? España no existe, ¿vale? España no existe. Pero seguimos razonando. ¿Aquí quién controla la liquidez? El Banco Central Europeo. Vale. Te voy a hacer yo una pregunta. Tú eres periodista. ¿Por qué el presidente del gobierno actual de España ha durado tanto? Desde un punto de vista económico. No me hables de política ni de corrupción, que a mí no me interesa. No es tema de mi competencia. ¿Por qué? ¿Porque nos han ayudado desde Europa? Claro. Están así porque los alemanes han consentido comprar la deuda pública española y la han sujetado. Así de claro. Tú siempre, si lo hemos visto en las películas, ¿no dicen en inglés follow the money? Sigue el dinero. El que controle la deuda pública es el que controla el gobierno. Vamos a Italia para quitar la polarización de España. Fíjate lo que ha hecho la presidenta de Italia. Más lista que el hambre. ¿Por qué se está sujetando Italia? Porque ella lleva Meloni una gestión económica maravillosa. Si no le ha dado tiempo. ¿Por qué? Porque el Banco Central Europeo ha comprado la deuda pública italiana. Si el Banco Central Europeo dejara de comprar la deuda pública italiana, Italia se hubiera quebrado. Ha sido tal el volumen de compras que ha hecho de la deuda pública italiana el Banco Central Europeo que la prima de riesgo de invertir en un bono italiano o un bono griego es menor que la de invertir en un bono americano. ¿Y me puedes decir si eso es de mercado? Me preguntabas qué era el mercado. El mercado es lo que quieren que sea los que realmente mandan. ¿Y quiénes son los que mandan? Los bancos centrales, porque controlan la liquidez. ¿Queda clara la idea? Esta es la realidad. Luego, la enturbias, la cubres con un velo de la política. Sigue el dinero. Meloni estaría en la oposición si el Banco Central Europeo no comprara su deuda. Sánchez estaría en la oposición si el Banco Central Europeo no comprara su deuda. Si quieres presentarte a presidente de gobierno de cualquier país, lo primero que tienes que hablar es con el Banco Central Europeo, si eres un país europeo, para que te compren la deuda pública y no te echen del gobierno. ¿Queda clara la idea? Pues eso es lo que es. O sea, ¿el dinero controla el mundo? Por supuesto. Por supuesto. ¿Qué te crees tú que eligen a nuestros representantes políticos? Las élites dominantes. No te engañes. ¿Que lo elegimos nosotros? ¿Lo elegimos nosotros? ¿Sabes por qué yo no voto en las elecciones nunca? ¿Por qué? Pues una razón muy sencilla, porque no quiero colaborar con las élites dominantes estas que nos han dado. Que son unas élites dominantes bastante malas y mediocres. Prueba de ello es los gobernantes que nos eligen. En Europa, no estoy hablando de España. No pensemos en España. Nosotros nos vamos a la Luna y desde la Luna vemos lo que está sucediendo en el mundo. ¿Y quiénes son las élites dominantes? No lo sé. Bueno, siempre han sido las élites dominantes son las que han gobernado el mundo. ¿Entiendes? Siempre ha habido élites. No sé si nos retomamos a la época de cómo han destruido el imperio español en Iberoamérica, pues evidentemente eran los masones ingleses. ¿De acuerdo? Y luego los masones norteamericanos, cuando ya se hizo la independencia de México, fueron los que controlaron México. Ya te he dicho 2 ejemplos de élites dominantes. Y José Luis, ¿qué debe ocurrir para que colapsen los mercados? Seguimos con el dinero. Efectivamente. Para que colapsen los mercados tiene que haber una crisis de liquidez. Ahora yo te pregunto a ti. No me pregunto. Sí te pregunto. Con la situación que ahora mismo hay en el mundo tan complicada, con tanto conflicto y tal, ¿en qué nos tenemos que fijar? En la marcha de la liquidez. Si yo te digo a ti que las bolsas van a subir en el año 2026, ¿por qué es? Porque creo que la liquidez se va a incrementar. ¿Quieres que te apoyen pruebas? ¿Te doy los argumentos con las pruebas? Vamos a fijarnos solamente en 2 grandes creadores de liquidez. El sistema de la Reserva Federal y el Banco Central de China. El Banco del Pueblo. ¿De acuerdo? Bien, pues si tú te vas a China, lo que estamos viendo es que el Banco Central de China está inyectando liquidez. Esta semana va a meter 50.000 millones de dólares. Y hace 2 semanas metió 100.000 millones. ¿Qué va a hacer Bitcoin? Subir. ¿Qué va a hacer el oro? Subir. ¿Qué van a hacer las bolsas? Subir. ¿Te queda clara la idea? Por ejemplo, si coges ahora mismo la cotización del yuan frente al dólar,
¿Quién te crees tú que la manipula? El Banco Central de China. Te podrían contar en detalle cómo lo manipula, pero no quiero aburrirte. No. Pero lo manipula a través de los bancos estatales. ¿De acuerdo? Y entonces trata de impedir que el yuan se aprecie. Por ejemplo, lógica económica. ¿Cuál es el país que tiene el mayor superávit comercial del mundo? China. Los datos, cuando tú te incorporas al Fondo Monetario Internacional y a la OCDE, tienes que facilitar una información estadística fiable de tu economía. China miente. China la falsea. China tiene un superávit comercial y Trump tiene razón. Yo sé que esto no es políticamente correcto. Trump tiene razón cuando hay que frenar económicamente a China. Toda la razón del mundo. ¿Por qué? Porque China está arruinando los mercados locales de todo el mundo. China tiene una capacidad de producción que no atiende a su demanda interna. O sea, es claramente superior a su demanda interna. Lo que está haciendo China, el gobierno chino, es que con las subvenciones está permitiendo que la industria china crezca, sea muy eficiente y tecnológicamente muy avanzada. Como nosotros en el resto del mundo no estamos subvencionando nuestras empresas ni están consiguiendo ese progreso tecnológico y China está colonizando los mercados, nuestras empresas tienden a desaparecer. Y Trump tiene razón. Hay que defenderse de China porque Xi Jinping tiene una economía orientada a la exportación. Pero no lo digo yo. Nos vamos a los datos de la balanza comercial que ha informado China al Fondo Monetario Internacional. China declara un superávit comercial de 400-500 mil millones. ¿De acuerdo? Pero es falso. Está manipulado a la baja. Está infravalorado. Para que la gente no se dé cuenta de lo que está haciendo China. Pero el superávit comercial de China son 600 mil millones. Ahora te voy a dejar esta pregunta y a medida que vaya la entrevista la contestaremos. ¿Y qué hace China con 600 mil millones? ¿Me lo quieres decir? Porque nadie se pregunta dónde van los 600 mil millones. ¿De acuerdo? Por lo tanto, hay que frenar a China. Si China tiene 600 mil millones y su Banco Central de China inyecta liquidez en el sistema, amigo mío, pues la bolsa tiene que subir. Luego tú siempre fíjate en la liquidez, no en las palabras de los medios de comunicación. Y cuando digo las palabras de medios de comunicación, tienen que ser los medios de comunicación más relevantes. Estoy hablando de The Economist, estoy hablando de Financial Times, estoy hablando de Wall Street Journal. ¿De acuerdo? Si tú te coges las 3 últimas portadas publicadas por The Economist, dicen que lo que está haciendo en economía Donald Trump es un experimento, que la economía del mundo que va a liarla. Dice que los mercados están atravesando un momento peligroso y que el Bitcoin y las criptomonedas están empantanadas. ¿Este titular qué significa? Que nos quieren meter miedo los periodistas de The Economist. O al menos, si no lo hacen con dolo, lo están pensando. Que me gusta más que lo estén pensando. ¿Y qué hemos dicho que son los mercados? ¿Por qué están guiados los mercados? Por el sentimiento. ¿Y qué es un periodista? ¿Y qué es un director de un periódico? La máxima expresión del sentimiento de los lectores. Luego, lo que me está diciendo el director del periódico al publicar en portada este tipo de artículos es que hay un miedo terrible en los mercados. Si tengo miedo en los mercados y aplico la teoría de la opinión contraria y por otro se está incrementando la liquidez, ¿qué van a hacer los mercados en 2026? Subir. Como menciona José Luis, lo más importante es empezar y tomarlo como un hábito, sin tampoco complicarse si no tenemos el conocimiento necesario. Mucha gente pierde dinero invirtiendo en empresas concretas, sin saber muy bien lo que hacen. Por eso, una de las formas más inteligentes es empezar a través de ETFs. Son fondos que agrupan muchas acciones en una sola inversión. Puedes invertir en un ETF como el BUA, que replica el SP500 e incluye compañías como Apple, Microsoft o Coca-Cola. Así diversificas desde el primer momento con una sola operación y comisiones muy bajas. Tan importante como saber qué comprar es elegir dónde hacerlo. Freedom24 es un broker europeo regulado que te permite invertir en más de 3.600 ETFs de todo el mundo, incluyendo fondos raros o difíciles de encontrar en otras plataformas. Con Freedom24 eres siempre el propietario real de los activos que compras, sin costes ocultos y con soporte personalizado desde el primer día. Y si no sabes por dónde empezar, la plataforma incluye una sección llamada ¿Qué comprar?, donde analistas profesionales recomiendan ETFs y acciones con potencial. Incluso también ofrecen cursos gratuitos para que puedas aprender a invertir con confianza. Tienes toda la información en la descripción. No dudes y haz clic en el enlace del comentario fijado para registrarte. Yo creo que te tomará menos de 10 minutos subir el DNI, hacer un selfie y alguna prueba de domicilio, como puede ser una factura, y poco más. Te dejamos con la entrevista. Y José Luis, ¿cuál es la gran superpotencia económica actualmente? ¿Quién es más fuerte económicamente, China o Estados Unidos? Se tienen cogidos del cuello uno y otro. La clave es muy sencilla. Ponte en la luna. Si tú te fijas en la luna y miras los flujos económicos, te he dicho que China tiene un superávit comercial de 600.000 millones. Si tú tuvieras 600.000 millones y tuvieras que invertirlo en el mundo y fueras comunista, ¿vale? ¿Dónde lo invertirías? ¿En Rusia?
Obviamente no, porque eres comunista. Ujú. Serías comunista en esta hipótesis. Entonces, ¿cómo te vas a fiar de otro comunista? ¿Vas a meter tu dinero en Rusia? ¿En comprar bono ruso? En África, quizá. En África lo han vendido, lo han hecho Ujú. y han comprado media África. Es increíble lo que ha pasado en Occidente. En Occidente han dejado el control de África, de los recursos naturales y de la economía, a Rusia y a China. Pero China, si tú te fijas en los préstamos que ha hecho para la famosa franja, para la nueva ruta de la seda, no les devuelven el dinero. Luego, si tú prestas dinero a Rusia si tú prestas dinero a África para comprar voluntades y someterlos económica y políticamente y no te devuelven el dinero, ¿y cuánto dinero puedes invertir ahí? Piensa que a China le entran 600.000 millones cada año, ¿eh? O sea, tú fíjate, ¿eh? Que a pesar de interrumpir los intercambios comerciales entre China y Estados Unidos desde abril, el superávit comercial de China se ha incrementado y las exportaciones han crecido a un ritmo del 8%. China cada año le ingresan 600.000 millones o más. ¿Y qué me dices tú? ¿Te quedas con toda África? No puedes invertir tanto dinero. Si no puedes invertirlo en África, si no puedes invertirlo en la India, si no puedes invertirlo en Brasil, porque no te fías, ¿qué te queda? Evidentemente te queda Estados Unidos, te queda el Reino Unido y te queda Europa, que son los únicos países donde permiten que tú inviertas dinero y te lo lleves sin ningún tipo de control. Tú no inviertes en un país comunista porque en el momento que llegue un dictador, te lo corta. Bueno, también me puedes decir los comunistas de la Unión Soviética que a ellos, los europeos, nos hemos quedado con sus reservas. Pero es un hecho excepcional. Pero bueno, hay que decirlo, eso también es verdad. Luego, el único sitio que te queda donde invertir el excedente comercial que tienes es invertirlo en Estados Unidos. ¿Y qué compran? Bono americano. Pero claro, tu bono americano no puede figurar que el Banco Central de China compró bono americano, porque si no, tu narrativa comunista no funciona. ¿Cómo lo haces? Lo escondes a través de los bancos estatales chinos. Y lo haces por distintas bolsas. ¿Sabes tú cuál es el país del mundo que tiene más deuda pública americana? Me puedes decir, el Reino Unido, sí, Londres. ¿Qué eso significa? ¿Que en el Reino Unido están comprando? No, lo que pasa es que los chinos canalizan el dinero a través del Reino Unido y a través de Bélgica, a través de Bruselas, para que no les pillen. Para que no les pillen. Si tú tuvieras 600.000 millones, además de comprar bono americano, ¿qué comprarías? Evidentemente oro, ¿vale? Oro. ¿Quiénes son los que están comprando oro? El Banco Central de China. Es terrible. Es terrible. Pero como son chinos, el gobierno chino miente. Tiene que declarar las compras de oro que hacen. Y las falsean. Compran en secreto. ¿Sabes a través de dónde compran? De la bolsa de Shanghái. ¿Sabes a través de dónde compran? Desde Londres. Y cogen los barcos en secretos y tal. Y las cifras no las meten en los datos que proporciona el Fondo Monetario Internacional. Y en Londres, el mercado del oro es un mercado secreto. De tal manera que no tenemos información. Bueno, tenemos tan poca información. Te voy a contar un detalle del oro que te vas a partir de risa. ¿Tú recuerdas cuando llegó Elon Musk y Donald Trump al poder, que dijeron que iban a hacer auditorías por todo el mundo, por toda la economía de los Estados Unidos y tal? ¿Por qué no tuvieron el coraje de hacer una auditoría en Fornos para ver el oro que tienen los Estados Unidos? ¿No te llama la atención? ¿No te llama la atención? ¿Por qué no hicieron la auditoría en Fornos? ¿Por qué no tuvieron el coraje de hacerlo? La conclusión a la que llego es sencilla. Porque no hay tanto oro. Porque el oro que tienen los bancos centrales se presta, se intercambia, se hacen swaps desde hace muchos años. Y realmente no saben. Ahora mismo, si fueras, no encontrarías el oro. Y luego te voy a contar otro detalle adicional, para que veas que están comprando oro. En Bretton Woods se diseñó un sistema financiero que las monedas estaban respaldadas por oro. Entonces hubo un momento determinado, concretamente en los años 60, 70, en lo que ya los billetes no estaban respaldados por oro. En aquel momento, cuando el sistema financiero, las monedas estaban respaldadas por oro, ¿sabes cuántas toneladas tenían los bancos centrales? 38.000 toneladas de oro. ¿Sabes cuánto? Bueno, entonces llegan las élites dominantes en los años 70, asesorados por Milton Friedman, y van y dicen, a partir de ahora, las monedas no van a estar respaldadas por oro. Esto tiene una ventaja muy importante. ¿Sabes por qué? Porque a los políticos les permitía ser keynesianos. Y a todos los economistas nos metieron la narrativa keynesiana. ¿Esto qué significa en Román Paladino? Que Keynes es cómplice de los políticos. Porque Keynes decía que en tiempos de crisis se podía incrementar el gasto público sin ningún tipo de limitación presupuestaria. Si tú estuvieras con el patrón oro, no lo podías hacer. Entonces, al quitar el patrón oro,
te encuentras con que ya puedes imprimir todo el dinero que quieras y puedes gastar todo lo que quieras. Luego Keynes hay que crucificarlo porque es el cómplice de los políticos actuales y responsables fiscalmente. ¿De acuerdo? Bueno, pues fíjate, después de que en los años 70 se abandona el patrón oro, ahora con el paso del tiempo que nos hemos encontrado, que si en aquel momento tenían 38.000 toneladas de oro, ¿sabes cuánto tienen ahora los bancos centrales? ¿Cuánto? 36.000. ¿Me dices tú que están comprando oro otra vez como si fuéramos al patrón oro? ¿Me dices tú que China y los países asiáticos están comprando oro como si no hubiera un mañana? ¿Esto por qué es? Porque vamos a un nuevo patrón oro, porque esto es insostenible. ¿De acuerdo? ¿Tiene algo que ver con el gran reinicio? ¡Claro! Eso es lo que hay detrás. Te he dicho antes. El déficit público norteamericano está creciendo al 7%. Van a recortar los impuestos. Van a aumentar los gastos de defensa. El gasto social está disparado. Y encima los políticos tienen que seguir gastando para comprar voluntades. Para comprar votos, perdón. Bien. Luego el gasto público no va a disminuir. Donald Trump va a tener a una fin al frente del sistema de la Reserva Federal, el banco más poderoso del mundo, y está inyectando liquidez en el sistema. China está inyectando liquidez en el sistema porque la demanda interna le está colapsando. Luego, si los dos grandes creadores de liquidez están inyectando liquidez en el sistema y el Banco Central Europeo está comprando deuda pública italiana, española, griega y francesa, significa que esto es insostenible. Nadie va a pagar la deuda pública. Entonces, en un momento determinado, vendrá un político y dirá: vamos a hacer tabla rasa, os prometo que ahora vamos a ser buenos y os prometo que si condonáis la deuda pública, yo voy a ser bueno y voy a ser un político responsable fiscalmente hablando. Ese sería el gran reinicio. ¿De acuerdo? Y hasta entonces, ¿qué va a hacer el oro? La gente está buscando el oro y está buscando las criptomonedas como refugio. ¿Por qué los demócratas en los Estados Unidos no querían Bitcoin? ¿Por qué Trump no quería Bitcoin en su día? Porque el Bitcoin es la muestra claramente del fracaso del sistema financiero. Mira, los banqueros centrales odian al oro y a Bitcoin como los vampiros al sol. ¿De acuerdo? Hasta ahora, los banqueros centrales impedían que la cotización del oro subiera, para que la gente no se diera cuenta de lo mal que lo hacían los gobiernos desde un punto de vista fiscal. Ya eso no lo pueden controlar. Hubo un cambio de normas en Basilea III que no nos da tiempo a contar, pero que influyó significativamente, y las modificaciones se introdujeron a instancia de Rusia. Fíjate qué curioso, porque preveían lo que venía. Y luego nos estamos encontrando que los banqueros centrales no pueden con Bitcoin. ¿Sabes por qué? Porque no tienen Bitcoin. Entonces no pueden presionarlo a la baja. Y entonces el problema que tenemos con Bitcoin es que todo el mundo, las instituciones están comprando para defenderse de la política monetaria. Pero no solamente las instituciones. ¿Sabes quién está comprando Bitcoin? El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Donald Trump tiene una sociedad de la que es presidente su hijo, que ha emitido 2.500 millones en acciones, y con ese dinero de los 1.500 millones en acciones, bueno, en bonos convertibles y en acciones, ¿sabes qué va a hacer con esos 2.500 millones? Y no se oculta comprar Bitcoin. ¿Sabes por qué? Porque saben que vamos a un gran reinicio del sistema. Y Bitcoin y oro y las empresas rentables y sólidas serán los activos refugio. ¿De acuerdo? José Luis, antes de continuar hablando del gran reinicio, de cómo podemos prepararnos para una posible crisis, de si se avecina una gran crisis, etcétera, me gustaría preguntarte sobre el oro. No sé cuánto oro hay en el mundo, no sé si se puede terminar, y no sé, también otro tema, cómo es que has descubierto, ¿no?, que China está haciendo lo que está haciendo con Estados Unidos, comprando, etcétera, y no hay nadie que lo diga, o no sé si hay alguna policía económica mundial que pueda un poco No. analizar esto. Esto simplemente lo que pasa es que los mercados del oro, vamos a ver, te voy a decir un detalle concreto cómo se puede detectar. Sí. En China han creado un mercado. Bueno, tradicionalmente el mercado del oro más importante, lo sabes tú perfectamente, es la familia Rothschild. La familia Rothschild en Londres. ¿De acuerdo? Entonces me acuerdo cuando yo era chaval que se hacía el fixing en Londres. Ahora sigue haciéndose. ¿Aún siguen siendo tan importantes? Sí, siguen siendo importantes. En el banco, los que controlan la cotización del oro son los denominados bancos de lingotes. ¿De acuerdo? Los bancos de lingotes son 5 grandes bancos que conocemos todo el mundo. ¿Queda clara la idea? Estos bancos de lingotes... ¿Cuáles son?
Bueno, los nombres son los típicos Goldman Sachs. No me gustaría dar nombres, pero pensemos en Goldman Sachs, pensemos en JP Morgan, pensemos en los grandes, ¿de acuerdo? Estos son los 5 grandes bancos de lingotes, ¿de acuerdo? Estos trabajan en cooperación con el Banco Central de Londres y también con el Banco de la Reserva Federal, pero sobre todo con el Banco Central de Londres. El Banco Central de Londres en esta materia es lo más oscurantismo que te puedas imaginar. No da información. De tal manera que nada más que nos queda una pista, el comportamiento del precio. Bueno, la bolsa de Londres es la más importante del mundo, pero es que ahora China ha creado su propia bolsa de oro, que es la bolsa de Shanghái, y ya está superando el volumen de negociación a la bolsa de Londres. Yo te contaré con una anécdota divertida que cuando hable la bolsa de Londres, el precio del oro vuelve al alza. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque es a través de la bolsa de Londres donde compran oro los chinos, las instituciones chinas. ¿De acuerdo? Y también están comprando las grandes empresas chinas. Por ejemplo, las aseguradoras chinas ya están destinando una parte a la compra de oro. Por lo tanto, se ve claramente que se está incrementando las compras de oro. Hay una división en el ejército chino que trata de controlar cuáles son las minas de oro que hay en China. Cuando un particular chino compra oro, la legislación china impide que ya se vuelva a salir el oro de China. Y luego también estamos viendo tráfico de barcos que salen de Londres con oro a China. Por lo tanto, se ve claramente que China declara compras de oro, pero no todas las que son. Entonces, lo detectamos a través de estimaciones que hacen personas expertas en los mercados de oro. ¿Hay alguna policía o alguna especie de...? No. Policía. No, aquí el sistema está diseñado en base a la buena fe. Cuando tú te incorporas al Fondo Monetario Internacional, a la OCDE, te obligan a dar información de las reservas de oro que tienes, pero China se las pasa por el forro. ¿Y por qué el oro y no, perdona mi incultura financiera, pero por qué el oro y no, me lo invento, diamantes o Bueno, pero otros es que los valores diamantes ya se pueden hacer, entonces los diamantes no es una buena inversión. ¿Y Que los diamantes se pueden hacer artificialmente. No es un recurso escaso. Tú tienes que invertir siempre en recursos escasos. Es decir, tú tienes que tener algo. Por ejemplo, la oferta de oro se puede incrementar al año en torno al 2-3%. ¿De acuerdo? Entonces, lo bueno que tiene es que la oferta de oro no crece. ¿Por qué nos gusta Bitcoin? Porque Bitcoin tiene un número determinado. Va a llegar a 21 millones y ya se va a parar. Luego, lo que hace la gente es comprar Bitcoin, lo que hace la gente es comprar oro, empresas rentables y solventes, y tiene que ser recursos escasos. Por ejemplo, cuadros. ¿De acuerdo? Y se está produciendo una cosa muy curiosa, sobre todo para los estudiantes de economía les va muy bien. Cuando tú estudias economía, sabes que la demanda de un bien disminuye cuando aumenta el precio. Bueno, nos estamos encontrando que en el oro la demanda del bien aumenta cuando sube el precio. Flípalo, ¿eh? Flípalo en colores, ¿eh? Es decir, nos estamos encontrando que el oro se está convirtiendo en un bien giffen, un bien inferior, que aumenta su demanda a medida que aumenta el precio. Como si fuera un bien de primera necesidad. Tú sabes que los pobres, o los países que son bastante pobres, su dieta, un componente muy importante es el pan o el arroz. Estas personas, como son pobres, no pueden comprar otros bienes que son más caros, en la misma medida. Entonces, cuando suben los precios, la proporción que representa en su dieta el arroz o el pan se incrementa. De tal manera que aunque suba el precio, tienen que comprarlo. Pero si suben el precio de los otros productos y no hay sustitutivos, compran todavía más arroz y pan. Pues este ejemplo que pensábamos para los bienes de primera necesidad se está produciendo con el oro. A medida que sube el precio del oro, compran más. ¿Y quiénes compran? Los banqueros centrales. ¿Quieres que les critiquemos? ¿Nos echamos unas risas con los banqueros centrales? Mira, los banqueros centrales dentro de las divisas tienen comprado bonos del Tesoro norteamericano. Tradicionalmente los banqueros centrales, cuando sube el dólar, ellos venden bono americano. Y cuando cae el dólar, lo que hacen es comprar. Ahora nos estamos dando cuenta que los banqueros centrales están haciendo lo contrario. Los banqueros centrales están vendiendo cuando el dólar ha caído. El dólar en lo que lleva de año ha caído un 8% y están vendiendo. Luego están registrando fuertes pérdidas. Pero es que tienen fuertes pérdidas por 2 vías. Una por la caída del 8% en lo que va de año del dólar y otra por la caída del precio del bono al incrementar las rentabilidades. Luego los bancos centrales están en pérdidas. Están en pérdidas. ¿Oyes tú que lo comente algún medio de comunicación? Y además están vendiendo con pérdidas en las ventas que hacen por el componente de divisa, por el componente del dólar. La pregunta que yo te quiero hacer a ti, que nos tenemos que hacer todos, es ¿y por qué han cambiado su conducta? ¿Por qué necesitan ese dinero? ¿Qué están haciendo con él? Yo a la conclusión que llego es que están comprando oro. ¿Te queda clara la idea? Ves que todos los caminos nos llevan liquidez y oro. ¿De acuerdo? Y José Luis, ¿se avecina una gran crisis? Bueno, aquí todo el mundo está hablando de una gran crisis. Yo te la voy a es una pregunta que me gusta hacer. Todo el mundo habla claro. la gran crisis y tal. Yo te voy a decir una cosa. Sí. Luis, nos conocemos de hace poco tiempo, pero yo te aprecio, me produces muy buenas vibraciones. Igualmente. ¿No? Te voy a pedir un favor. Vale. No me metan miedo. Vale. No me metan miedo.
¿Aplicamos la razón? Ya me mete miedo de Economist. ¿Por qué me quieres meter miedo tú? No, yo solo pregunto. No. Esa pregunta es maliciosa. Esa pregunta es una maldad. Es una maldad instrumental. Pues ya sé que con tu pregunta persigues un buen fin, pero es una maldad. Te contesto. Te entiendo bien la pregunta. ¿Vale? Sí. Pero vas a contestar mi pregunta. Para contestar esa pregunta, ¿en qué te vas a fijar primero? En la liquidez. Mientras se incremente la liquidez, no hay crisis, amigo mío. Cuando tú veas que se contrae la liquidez, empezarán las crisis. Pero hay liquidez, tranquilo, no te preocupes, no hay crisis. Año 2026 estamos viendo proyecciones de liquidez importantes. Y si así frente del FED se va a poner un acolito de Trump, va a inyectar liquidez. ¿Y por qué eres tan optimista y luego hay otros economistas que son un poco, muy pesimistas? Yo te puedo dar mis argumentos. Los argumentos pesimistas de los compañeros, yo te voy a ser honesto. No los leo. Mi obligación es ver cómo va la liquidez. Si yo veo que está creciendo la liquidez y yo veo que el dólar está cayendo y veo que el euro está y que veo que el oro está subiendo y que Bitcoin está en una tendencia alcista, no soy ni optimista ni pesimista. Compro oro, compro Bitcoin, compro SP500. Si te está gustando la entrevista, este es el momento de suscribirte. Así nos ayudas a seguir creando contenido y entrevistas de valor para todos vosotros. Muchísimas gracias. ¿Y podrías hablarnos de eso que contaste? Bueno, me contaste el otro día, que ahora mismo no sé muy bien cuándo va a salir este podcast, etcétera, esta maravillosa conversación, pero ahora mismo con la guerra entre Israel, Irán, etcétera... Es un teatrillo. Claro, tú comentaste que te fijaste en un índice que la mayoría de la gente no se fija. ¿Cuál fue? Como tú mismo dices, y no con ánimo de hacer publicidad, sino ser honesto y contar la verdad y que la gente tenga la información encima de la mesa y que luego decida. Lo que estábamos comentando antes en la charla, ¿no? Yo te decía, esto de la guerra me suena a mí un teatrillo impresionante. ¿Sabes lo que te quiero decir? Si quieres, podemos comentar muchos teatrillos. En economía hacen muchos teatrillos, nos podemos reír, ¿eh? Yo te cuento, lo pueden comprobar ustedes en mi propio canal. En mi propio canal hicimos un viernes. Y estará en la descripción también. Vale, genial. Si no lo digo por publicidad, lo digo para que la gente tenga las pruebas. Bien. ¿De acuerdo? Porque aquí, si eres honesto, al final te lo recompensan. Entonces yo te digo, los bombardeos empezaron el viernes y yo grabé un vídeo el lunes siguiente, ¿no? Entonces yo hice lo mismo, ¿de acuerdo? Las bolsas, tú me has preguntado antes qué son los mercados, qué son las bolsas. Las bolsas son máquinas que descuentan expectativas, ¿de acuerdo? Es decir, las bolsas descuentan toda la información disponible, la que sabemos y la que nosotros no sabemos. Si yo veo que hay bombardeos en Irán y me encuentro que la bolsa de Israel sube, que no se desploma el SP500, que el oro sube pero se gira a la baja, que el petróleo sube y cae un 10%, pues macho, ahí no va a haber riesgo de conflagración. No se va a extender el conflicto. ¿Entiendes la idea? Sin saber de nada de geoestrategia ni de saber nada militar. ¿Qué me están contando? Te voy a contar una anécdota muy divertida. Estoy el otro día viendo la tele en casa, la comida, no la suelo ver, pero tuvimos invitados. Entonces dijeron, a ver cómo va lo del bombardeo y tal. Son invitados que son amigos míos, se vienen a comer a casa, ¿no? Sí. Y sale la tele española, la televisión... Bueno, no quiero ofender a la televisión española ni a sus profesionales, pero es un hecho y está ahí. Sale la televisión española diciendo, ¡ay, el conflicto se va a agravar, el precio del petróleo va a ir a 120! Y yo a mis amigos les digo, si está cayendo un 10%, si el oro ha perdido el 3.400, si la bolsa de Israel, la bolsa de Tel Aviv está subiendo, si el SP500 está a un 2% de los máximos, si el Nasdaq 100 está subiendo, si China está inyectando liquidez en el sistema, lo que cuentan en la tele es mentira. Pero es tal el poder de la narrativa dominante que no convencí ni a mi mujer. Bueno, esa es la última que se convencería, ¿sabes lo que te quiero decir? Pero no conseguí convencer a mis amigos. Dice, José Luis, son cosas tuyas. ¿Sabes lo que hice? Cuando empezó la sesión en Wall Street, compré sector aeroespacial, defensa y financieros. ¿Te queda clara la idea? Estos son los hechos, no las opiniones. Lo que he aprendido es que la gente habla, pero aquí lo que cuenta es actuar. ¿De acuerdo? Y lo que cuenta son los hechos. Chavales que empiezan en esto, primero, conocer la depreciación monetaria. Saber que los políticos nunca van a reducir el gasto público porque el que reduce el gasto público se va a la oposición. Van a seguir incrementando la deuda pública, van a seguir inyectando liquidez. Luego, chavales, oro, Bitcoin y empresas. Y lo que cuenta es la acción. Yo trabajo con una empresa inglesa
y están prohibidas en las reuniones cuando voy a Londres dar opiniones. Solamente tienen en cuenta acciones. Te contaré como anécdota que el otro día le voy y les llamo y le digo, oye, ¿qué opinas? ¿Cómo se está comportando una empresa que tiene como mnemónico PLTR? Y dice, me dijeron, José Luis, te vamos a colgar, no hablamos de eso. Dime si tengo que comprar o si tengo que vender, pero no me cuentes historias. Y me colgaron el teléfono con un par. ¿Do you understand, amigo mío? Sí. ¿Y qué te dice? Bueno, a ver, no sé si la bolsa de Moscú o de Kiev, etcétera, para entender el conflicto de Rusia y de Fuera, Ucrania. eso no existe. Eso no existe. Eso ni pierdas un minuto. Venga, a otra cosa. No te lo contesto. Es que eso no existe en el mundo. ¿Qué es la bolsa de Moscú? Lo único que me puedes preguntar, lo único que podemos hablar es de la depreciación del rublo con respecto al dólar. Si quieres tú ver cómo va la bolsa rusa está manipulada por el Banco Central ruso. Pero si quieres ver, fíjate en la relación rublo-dólar. Y la relación rublo-dólar pone claramente de manifiesto que tienen problemas fiscales en Rusia, que les cuesta financiar la guerra. Si el gobierno de la Unión Europea se hubiera puesto duro, si nuestro amigo Borrell se hubiera comportado duramente como tenía que haberse comportado y tomar las medidas adecuadas, hubiera quebrado Rusia. ¿De acuerdo? No representa nada a nivel mundial. ¿Vale? Irán tampoco... O sea, por ejemplo, ¿tú has oído en los medios de comunicación de Irán que se va a cortar el suministro de petróleo? Y que eso va a provocar el corte de suministro de petróleo, va a provocar un aumento del precio del petróleo. Eso es mentira. ¿Sabes por qué? Porque el petróleo de Irán ya estaba sancionado. Solamente había un país que se atrevía a desafiar a Estados Unidos. ¿Sabes quién es? Evidentemente China. Luego el petróleo de Irán siempre ha ido a China. Si ahora Israel ha podido bombardear Irán, es porque ha habido un silencio cómplice de China. Y le han dejado bombardear. ¿Entienden la idea? Con lo cual, no, la bolsa de Rusia, eso no existe. Como la bolsa española tampoco existe. A nivel global, me refiero. Cosas distintas que sí existen los valores y se puede especular. Pero si tú quieres extraer con sus consecuencias económicas, son bolsas dependientes de las grandes bolsas y de los grandes creadores de liquidez. Es que era para entender, al igual que te fijaste en la bolsa de Tel Aviv para decir que, oye, el conflicto no iba a ser muy largo, no sé si te has fijado en las bolsas de Rusia, Ucrania, etcétera, para entender si el conflicto será... Es que son dos conflictos distintos. Vale. Son dos conflictos distintos. Piensa dónde está situado estratégicamente Irán. Piensa estratégicamente dónde está situado. ¿De acuerdo? Ahí todo el mundo está interesado en que las tensiones geopolíticas disminuyan. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque disminuyen las primas de riesgo. Mira. ¿Sabes cuál es la pregunta que hay que hacer ahora? ¿Cuál? A todo el mundo. Muy fácil. ¿Cuál va a ser el dividendo de la paz de la guerra entre Israel e Irán? Lo que estamos valorando en bolsa es el dividendo de la paz. El primer libro que se escribió en la bolsa lo escribió un español, de la muy noble y leal Villa de Espejo en Córdoba, 1688. Judío, por más señas, que fue expulsado de España y vivió en Ámsterdam. Portugueses, holandeses, bueno, Países Bajos ahora, y España nos disputamos la nacionalidad de este señor. Y tú, que eres de Barcelona, me vas a comprender fácilmente cuando yo te diga que es español. No sé si es políticamente incorrecto, pero es lo que pienso. ¿Queda clara la idea? Sí. Si tú tienes un libro en que un señor, el libro se llama Confusión de Confusiones, y me dice que ha ido a Caldas de Malavella, ¿ese tío me vas a decir que es de Ámsterdam o es de España? De España. Como Don Quijote, que se fue a Barcelona, o como yo, que soy de Legazpi y de Lavapiés y me fui a Barcelona a vivir. ¿Queda clara la idea? Sí. Si un señor te dice que el que hace un cesto hace 100, habla castellano. No habla portugués. Con todo respeto del mundo al portugués. O con todo respeto del mundo al holandés. ¿Entiendes la idea? Sí. Bueno, pues este señor en el siglo XVII dice que para que suba la bolsa se necesitan 3 condiciones. La primera, paz internacional, dividiendo la paz. Segundo, tú me preguntabas al principio de la entrevista que qué lo domina el comportamiento de la bolsa. Así que te he dicho yo, las bolsas no han cambiado desde el siglo XVII. Es el ánimo de los inversores. ¿Sabes quién lo hizo? José de la Vega en el siglo XVII. Para que suban las bolsas, el ánimo de los inversores es vital. Y luego, el buen desenvolvimiento económico. Vamos a Israel. Cuando acabe la guerra, ¿qué va a pasar con las primas de riesgo? Que van a desplomarse. ¿Y entonces qué van a hacer los inversores? No van a ver el Oriente Medio como una zona de riesgo. Van a invertir porque todo el mundo ha visto que Rusia, China y Estados Unidos se han puesto de acuerdo para negociar la paz. Han acabado con Hamas y ya han acabado con el gobierno actualmente que estaba en Teherán. Se va a disparar la actividad económica. ¿Y quiénes van a ser los principales beneficiados? ¿Seguimos razonando? Sí.
¿vale? Las empresas estadounidenses. Luego, si me incrementan la liquidez y las empresas estadounidenses van a hacer más negocios en el Oriente Medio, va a subir la bolsa, va a subir el S&P 500. ¿Cuáles son las otras empresas que van a subir? ¡Las chinas! Porque China tiene un silencio cómplice, está implicado en la guerra. ¿De acuerdo? Lo hemos interpretado con el siglo XVII. Te contaré. Todo el mundo decía, no, es que Irán va a cortar el estrecho de Hormuz. ¿Pero qué me estás contando que va a cortar el estrecho de Hormuz? No necesita cortar el estrecho de Hormuz para impedir el tráfico. Basta con que incremente las primas de riesgo. Tú ahora mismo, si quieres contratar un envío que pase por el estrecho de Hormuz, vas a tener que pagar al seguro una prima muy alta, por temor a que los hutíes te bombardeen tu barco. Si esa amenaza ha desaparecido o va a desaparecer, las primas de riesgo por el transporte a través del estrecho de Hormuz van a caer. Este es el dividendo de la paz, de la que yo no comprendo cómo los medios de comunicación no analizan. Pero este es el análisis que yo hago. Incrementos de liquidez, dividendo de la paz, ¿qué más quieres? ¿Y por qué los medios de comunicación no lo analizan? Yo qué sé. Yo te voy a contestar como siempre te contesto. Ya. No opino, actúo. Y estos son los argumentos en base a los cuales actúo. Y bueno, has hablado de Israel y de el primer libro de bolsa que lo escribió en español, que era judío, etc. Entonces, hay gente que dice que los judíos controlan la economía mundial. ¿Esto es cierto? No lo sé. Sinceramente no lo sé. Yo te voy a contestar, te contesto lentamente. Yo no lo sé. Yo sí que sé que los que controlan la marcha de las bolsas, fundamentalmente, es que hay dos cosas. Tú a la hora de enfocar la economía, yo me puedo fijar en los movimientos económicos. O yo me puedo fijar en la liquidez. Es que yo me fijo en la liquidez. Piensa que yo no soy un economista. Mírame a los ojos con lo que te voy a decir. Yo soy un especulador de bien. Y los especuladores de bien nos fijamos en la liquidez. Porque la liquidez es la sangre de la economía. Nosotros somos fontaneros. ¿Queda clara la idea? Mi padre era fontanero. ¿Vale? Luego nosotros nos fijamos en la liquidez y nos fijamos en los banqueros centrales. ¿De acuerdo? Si quieres podemos hablar de lo que dijo Powell. Hoy estamos hablando, hoy es festivo en los Estados Unidos y ayer intervino Powell y todos estamos viendo lo que decía Powell a efectos de la liquidez. ¿De acuerdo? Lo que sucede es que lo que dice Powell ahora tiene poca importancia porque todo el mundo sabe que en mayo vence su mandato. Y entonces va a nombrar Trump a un sustituto. ¿Queda clara la idea? Y todo el mundo va a fijarse en la liquidez. ¿De acuerdo? Por lo tanto, nosotros nada más que nos fijamos en lo que dicen los banqueros centrales. Las personas que yo consulto es a Powell y las personas que también sigo es el gobernador del Banco Central de China. ¿De acuerdo? Son los dos únicos que yo miro. De lo demás, de la economía, no tengo ni idea. Bueno, José Luis, ya nos has comentado que te fijas en la liquidez. Fijándote en ella o en lo que creas conveniente, ¿cuáles son los signos de que se avecina malos tiempos? Bien, muy fácil. Mira, efectivamente, como tú mismo dices y yo he venido diciendo, lo más importante es la liquidez. Lo primero que tienes que fijarte es en la marcha de la liquidez. El problema que tenemos en muchas ocasiones es que los datos de liquidez vienen con retraso. De tal manera que nos podemos encontrar que la crisis empieza ahora, pero los datos de liquidez que tenemos no vienen con 3 meses de retraso, por decirte algo. Entonces nosotros lo que hacemos es fijarnos en indicadores adelantados de la marcha de la liquidez. ¿Sabes cuál es el indicador adelantado, más adelantado, que nos permite estimar la marcha de la liquidez? ¿Cuál? Las primas de riesgo que exigen los inversores para comprar bonos de baja calidad crediticia. Las primas de riesgo que exigen los inversores para comprar bonos basura. ¿De acuerdo? Cuando esas primas de riesgo se incrementan, viene una crisis. ¿Entiendes la idea? ¿Qué te crees que ha hecho las primas de riesgo con la guerra de Irán? Con la guerra de Irak, con la guerra de Israel e Irán. No han subido. Si no han subido, nos estaban diciendo que la guerra iba a ser de duración corta y no iba a haber riesgos de conflagración mundial. ¿Entiendes la idea? Luego, el indicador adelantado de la marcha de liquidez son las primas de riesgo que exigen los inversores para comprar bonos de baja calidad crediticia, bonos de alto rendimiento, bonos basura. Si esas primas se incrementan, las bolsas caen. Si esas primas permanecen en un rango muy estrecho y bajo, las bolsas pueden subir. ¿Sabes cómo están ahora? ¿Cómo? En un rango bajo. Y José Luis, para una persona que
no vea la tele, que ahora mismo esté escuchando esta entrevista pues en el tren o en su móvil o en el portátil, donde sea, cómo él o ella pueden entender o detectar eso, que se avecina una crisis. Claro, el problema es... sin fijarse en primas de riesgo. O sea, puedes hacerlo de alguna manera, Vale. no sé si cuando suben los precios del súper, bueno, no lo sé. No, eso es perder el tiempo. Sí. Vamos a ver. La pregunta que me estás haciendo te la voy a traducir a Román Paladino. Es como si fueras a un médico y le dijeras, mira, teniendo en cuenta que a un señor le han atropellado un coche a 1 kilómetro de distancia, ¿cómo tú podrías curarle? Entonces te diría el médico, joder, si no puedo acercarme, ¿cómo quieres que te cure? No le puedo ni diagnosticar. ¿Entiendes la idea? Esto es lo mismo. Vale. El problema es que venimos mal formados. Venimos mal formados. ¿Vale? Vamos a ver indicadores adelantados que estén próximos a la gente, que es lo que tú me quieres decir. Primero, no ver los medios de comunicación. Eso es lo primero. En segundo lugar, yo, si fuera cualquier persona que nos está escuchando ahora, miraría primas de riesgo, bonos a alto rendimiento, el índice del Bank of America. Con eso ya lo tienes. Lo metes en tu teléfono móvil y lo ves todos los días. No es tan difícil, ¿eh? Es más difícil entrar en TikTok y verse la basura que hay ahí. Sí. ¿Vale? Ahora bien, tú me dices, bueno, José Luis, quiero algo más cercano. Sí. Y te digo, si el dólar sube, se puede complicar la cosa. ¿Vale? El dólar sube. Ahora bien me vas a decir, el dólar está cayendo. Lo dicen todos los medios de comunicación. Ojito. Ahora mismo, ¿sabes cuál es el sentimiento global en relación con el dólar? Bajista. ¿Qué va a hacer el dólar a corto plazo? ¿Por la teoría de la opinión contraria? ¿Por el sentimiento contrario de la masa? El dólar a corto plazo va a subir. Entonces tú me preguntarías, bueno, José Luis, entonces si el dólar a corto plazo va a subir, nos puede estar anticipando una crisis. Y yo te digo, ese es el problema que tienes cuando consideras un dato aislado. Entonces, si ustedes ven que el precio si el dólar sube, pero las primas de riesgo no se incrementan, aunque vean que el dólar sube, estén un poquito atentos. Pero si las primas de riesgo no se incrementan, lo máximo que puede suceder es que las bolsas caigan un poquito, pero no es la gran crisis. ¿Queda clara la idea? Luego, en resumen, contestado a tu pregunta, primer aviso de que viene una crisis, fuerte subida del dólar. Segundo lugar, si la subida del dólar se produce por un aumento también de las primas de riesgo exigidas por los inversores para comprar bonos basura, la crisis asegurada. Y, José Luis, si esto fuera la sociedad y aquí viniese la crisis en forma de ola, nosotros ahora estamos intentando aprender a cómo surfearla, ¿no? Para que no nos aplaste. ¿Qué pasaría si cae la ola? ¿Cómo...? Si cae la ola y tú tienes oro, te vas a hacer rico. ¿Y si no tienes oro? ¿Y no tienes... Pues lo de siempre. A los pobres siempre le viene mal todo. ¿Y con... A la gente débil económicamente, es que el sistema económico está diseñado para que los débiles hacerles más débiles. Efectivamente, te quería preguntar eso. En las crisis, ¿los ricos se hacen más ricos y los pobres se hacen más pobres? Lo que tenemos que tener claro es una cosa. Cuando hablamos de ricos, estamos pensando un concepto tradicional. El rico, tradicionalmente, se defiende siempre de las crisis. Porque el rico tiene un activo y se diversifica. Y lo que cae uno, sube el otro. ¿De acuerdo? Bien. Al pobre le viene siempre mal. Porque de los periodos de expansión económica no se beneficia en gran medida porque le suben los precios, aunque le suban los salarios, pero es que le sube el precio de la vivienda. Con lo cual sale perjudicado o comido por servido. Y cuando vienen mal dadas, pues lo mandan al paro. Y yo de esto sé bien, ¿de acuerdo? Porque mi familia es muy humilde y hemos tenido, mi familia ha vivido muy pobremente al lado del río Manzanares en Madrid. Por lo tanto, sobre esto he meditado bastante. Y sobre todo, porque yo estudié económicas precisamente por esto. Porque mi ideal en la vida era tener un sistema que eliminase el paro y que la redistribución de la renta y la riqueza fuera la adecuada. Pero es que nos hemos dado cuenta que ahora las cosas han cambiado. ¿Sabes cuál es el rico ahora? ¿Cuál? El que tiene conocimiento. A mí, yo no quiero tener un Porsche, no me es necesario tener Porsche. Pero te puedo decir más, yo he vendido mi coche. Voy sin coche. He venido en taxi. Sí. ¿De acuerdo? Y si me tengo que ir a hacer un viaje, pues alquilo un coche. Y si cuando voy a Iguastortas, allí a Cataluña, a andar por los Pirineos, me explico bien, o voy al Montseny, pues me voy a Barcelona y me alquilo un coche, o me voy a Lérida y me alquilo un coche. ¿Queda clara la idea? Sí. Y si me voy a otro país del mundo, pues alquilo el coche. Ahora miré el 4 de julio a Estados Unidos, pues me alquilo un coche. ¿Queda clara la idea? Aquí el poderoso, la gente buena, y esto es muy bueno, es el conocimiento. ¿Qué hemos hecho hoy aquí? Conocimiento en estado puro. ¿Cuánto vale que yo te diga a ti que la liquidez gobierna el mundo?
Ya te estás situando, ya sabes cómo va a venir, ya sabes cómo no va a venir. Si eres un empresario, sabes cuándo te va a ir bien. Si no eres un empresario, sabes que tienes que comprar oro, Bitcoin y grandes empresas. Luego, si yo tengo conocimiento, soy libre. Es el conocimiento. El problema que tenemos ahora es que el conocimiento que te dan en las facultades está fragmentado, no está coordinado y es muy difícil porque tenemos un sobreconocimiento. Yo ahora que estoy con la inteligencia artificial estoy flipando. Es que me han cargado Perplexity y es que todos los días la consulto 3 veces. Y estoy flipando. Luego aquí la clave es el conocimiento. ¿Qué conocimiento estamos dando aquí a las personas que nos ven o nos escuchan? Un conocimiento claro. No puedes vivir sin saber cómo va la liquidez. No puedes vivir cómo va Bitcoin. No puedes vivir sin saber cómo va el oro. Si a eso renuncias, te has acabado. Pero acabado. Te quería contar una anécdota. Por favor. Es que estoy pensando cómo lo digo para que no afecte a las personas, ¿no? El otro día estoy hablando con un político muy importante. Bueno, cuando digo muy importante, quiero decir que ha tenido cargos relevantes y si dijera el nombre lo conocíamos todos. Sí. Estaba tomando con él y me quedé flaseado, ¿eh? No sabía cómo iba el oro. ¿Sabes lo que me preguntó? ¿Qué? ¿Por qué sube el oro? ¿Sabes lo que le contesté? ¿Qué? Porque hay muchos como tú, irresponsables fiscalmente. Es terrible, ¿eh? Que un gran representante político de España me pregunte a mí cómo va el oro. Es muy fuerte, ¿eh? Claro, me puedes decir, bueno, pero es que no era el ámbito de su competencia. No voy a decir cuál era el ámbito de su competencia porque si no vas a saber todo el mundo quién era. Claro. No lo era el ámbito de su competencia. Pero aún así, ¿no? ¿Vale? Pensemos que en España hemos tenido representantes políticos que han vendido las reservas de oro, ¿eh? Espectacular, ¿eh? ¿Te refieres a lo de Solves. Moscú? A Solves. Vendió la mitad de las reservas de oro de España durante su mandato. Y Solves era un tío preparado y la vendió. Y ahora te voy a hacer una pregunta. Terrible, ¿eh? Esto es una maldad demoníaca. Si tú vendes la mitad de las reservas de oro de tu país, ¿quién es el único comprador que las puede adquirir? Medítalo. Empieza por C y la segunda letra es una H. ¿Vale? Sí. China. Y si China estaba comprando oro, pues sabe a lo que está jugando. ¿De acuerdo? Saben a lo que están jugando. Porque la manera de atacar al dólar es como la manera de atacar al dólar. Mira, Donald Trump ahora quiere decir, vamos a hacer del mundo, vamos a hacer de Estados Unidos o de Nueva York la capital mundial de las criptomonedas. ¿Por qué? Porque nos quiere vender la basura de su deuda pública. ¿A través de qué? De las stablecoins. Las stablecoins van a estar respaldadas por bono americano. ¿Y por qué lo hacen? Para que todo el mundo compre stablecoin. Como las stablecoins están respaldadas por bono americano, aumenta la demanda de bono americano. Luego las stablecoins respaldadas por bono americano es moneda basura, tan basura como el dólar, el euro, el yen o el yuan. ¿Entiendes la idea? ¿Cuál es la forma que tú tendrías? Si yo fuera China, ¿cuál es la forma de atacar a Estados Unidos en su corazón? Emitiendo una stablecoin respaldada por oro. Porque entonces todo el mundo iría a la stablecoin respaldada por oro. ¿Quién es el máximo comprador de oro? China. ¿Cómo está amenazando a Estados Unidos? Económicamente comprando oro. ¿Y cómo se está defendiendo Estados Unidos? Estados Unidos, pues lo único que tiene que hacer es sobrevivir porque tiene que vender la basura de su deuda pública. Es lo primero que tiene que hacer antes de defenderse. Pero yo lo imagino que esto es una negociación entre ellos. Es lo que veníamos hablando antes de las tierras raras. No te llama a ti la tierra. Vamos a ver. Cuando China ha establecido controles a la exportación de tierras raras, fundamentalmente estaba estableciendo controles a la exportación de una tierra rara. Una tierra rara que permite hacer... Me parece que se llama samario. Es una tierra rara que permite hacer imanes que soportan altas temperaturas sin perder sus propiedades magnéticas. Estos imanes se utilizan en la fabricación de misiles, en la fabricación de bombas inteligentes o en la fabricación de aviones de combate. Para que te hagas una idea, un avión de combate utiliza 25 kilos de este tipo de tierra rara, de este metal de tierras raras. ¿Entiendes la idea? Y China se lo ha vendido. ¿Me puedes decir tú cuál es la lógica que hay detrás de que China venda a Estados Unidos el metal de tierras raras que necesitan para hacer aviones de combate que pueden utilizar contra ellos? ¿Me lo quieres explicar? Porque yo no lo entiendo. Yo tampoco. Bueno, pues esto no es novedoso. En la Primera Guerra Mundial también pasó entre el Reino Unido y Alemania. ¿Ah, sí? El Reino Unido necesitaba cristales ópticos de gran calidad y Alemania necesitaba caucho. El Imperio Británico controlaba el caucho porque los tenían de África. Bueno, pues se reunieron en Suiza para hacer un intercambio y continuó la guerra. ¿Qué te parece? Esta es la realidad. Esto no sale en las películas de la Primera Guerra Mundial.
El intercambio se hizo en Suiza. ¿Sabes dónde llegaron al acuerdo China y Estados Unidos para facilitar el intercambio de tierras raras? ¡Qué casualidad! En Ginebra. La historia se repite. Y ahora que hablabas de historia, el oro de Moscú. Ah, del oro de Moscú. Sí, Es muy divertido. ¿podrías hablar un poco de ello? Del oro de Moscú los chavales de ahora ni lo saben. ¿Sabes lo que te digo? Hay dos oros. Ahora lo sabrán. No lo saben. ¿Qué quieres? Fue una estafa a la Hacienda Republicana. Yo no sé si tú lo conoces. Más o menos, pero Vale. si lo puedes contar. Es muy divertido. La historia del oro de Moscú es muy divertida. Sí. Y sobre todo teniendo en cuenta Ucrania. Bueno, mirad, nos encontramos que en principio el bando republicano recibió la ayuda de la Unión Soviética. Esto en la Guerra Civil Española. En la Guerra Civil Española 1936-1939. Entonces nos encontramos que el bando republicano recibió la ayuda de la Unión Soviética. La Unión Soviética le proporcionó ayuda militar como una especie de ayuda humanitaria. Y en ningún momento se habló que deberían de pagarlo. ¿Entiendes la idea? Sí. No se habló nunca de que habría que pagarlo. Pero en un momento determinado, los rusos dijeron que había que pagarlo. ¿De acuerdo? Y entonces lo que pasaba era lo siguiente. España tenía una de las grandes reservas de oro. A lo mejor sería la cuarta reservas de oro del mundo. De todo el mundo. De todo el mundo. Es importante tener en cuenta, bueno, muchos sudamericanos nos dicen, cuando hablas con los mexicanos, te dicen que nosotros les robamos el oro de México. Es mentira, ¿eh? Pero es mentira. Y la prueba de ello lo tenemos viendo el oro que viajó a Rusia. Luego ya veremos cómo viajó, por dónde viajó y a dónde llegó. Y qué pasaba cuando llegó allí. Entonces nos encontramos que cuando uno ve el oro que tenía España, no era un oro de lingotes. Era un oro de monedas de oro. Entonces, ese oro de moneda que estaba en monedas de oro salió de España en banastas de madera que fueron al puerto de Valencia. ¿Sabes tú quién vigilaba el transporte? No. ¿No te has pasado nunca quién vigilaba el transporte del oro de Madrid a Valencia? Pues imagínate ahora que yo te dijera que ese oro sale ahora de España. Era vigilado por un partido político que iban en moto. Era el PSOE el que vigilaba el transporte del oro. ¿Entiendes la idea? Es como si ahora cogen y dicen, no, lo vigila el PP, o lo vigila Podemos, o lo vigilo yo. Es decir, no había una autoridad. ¿Entiendes la idea? Sí. Entonces ese oro salió de Puerto de Valencia. ¿Sabes tú que no se firmó ningún documento en el que figuraba la cantidad de oro que salió? ¿Te imaginas que a ti y a mí nos dejen transportar oro sin firmar ningún documento en el que conste claramente el oro que sale? Me puedo llevar lo que quiera. ¿Entiendes la idea? La falta de garantías. Y los otros se lo pueden inventar. Claro. Entonces, el oro, las autoridades rusas le dijeron a la Hacienda Republicana que no iban a firmar ningún documento reconociendo la entrega de una cantidad determinada de oro, que firmaría que sí, que han recibido oro, pero sin especificar la cantidad. No hubo ningún control. El oro salió de Valencia. ¿Sabes a dónde fue? ¿A dónde? A Ucrania. ¿Entiendes la idea? Al puerto de Sebastopol. Cuando llega a Sebastopol el oro, le llaman a Stalin que estaba en una fiesta. No sé si estaba en Leningrado, ya no me acuerdo, o estaba en Rusia. Le llega a una fiesta y ¿sabe lo que dijo Stalin? Dice, ese oro no consideraban las autoridades españolas que se lo iba a quedar Rusia, sino que se iban a quedar con una parte en pago de la ayuda humanitaria y militar. Pues va Stalin y dice, los españoles verán el oro el día en que con sus propios ojos se puedan ver sus orejas. ¿Entiendes la idea? ¡Qué tío! Bueno, pues el oro llega allí. Entonces, bueno, hay que estafar a la Hacienda Republicana. ¿Cómo se estafa a la Hacienda Republicana? Muy fácil. Tú coges, como el oro estaba en monedas, tú sabes que la moneda, por ejemplo, si tú ahora quisieras comprar oro, puedes comprar oro en lingotes o puedes comprar oro en monedas. Cuando tú compras un oro en monedas es más caro porque tiene diseño. Por ejemplo, a mí la moneda de oro que más me gusta es el Krug-Gerrán. Entonces, si ves una moneda de oro de Krug-Gerrán, una onza de oro, es mucho más caro que una onza de oro normal, ¿no? Entonces, porque que no está acuñado. Entonces, claro, lo que van los rusos y con toda la jeta del mundo, había que timar a la Hacienda Española para quedarnos con todo el oro. Porque en principio solamente una parte iba a pagar la ayuda humanitaria porque eran muy buenos y ayudaron simplemente por una generosidad entre comunistas. ¿De acuerdo? Entonces se les ocurre a uno y dice, muy fácil, cogemos las monedas que tienen mucho valor, bueno, pues lo que hacemos es que las fundimos en lingotes. Automáticamente, al fundirlas en lingotes, pidieron mucho valor. Pero aquí viene, tú recordarás que en España ha habido la figura de las facturas falsas. Las facturas falsas ha sido una forma tradicional de estafar a la hacienda pública española, ¿de acuerdo? Entonces lo que hicieron ellos es, cuando acuñaron las monedas, cogieron las monedas y las transformaron en lingotes, pasaron una factura por ese trabajo. Y esa factura estaba inflada. Y por ese motivo
así se quedaron con todo el oro español. ¿Entiendes la idea? Esta es una historia real, la puedes comprobar en los libros de historia. ¿Y de qué manera ha afectado después a España quedarse, no sé qué porcentaje se llevaron del oro, pero con una parte no me acuerdo la cantidad, pero una cantidad muy importante. Pues una gran parte. Una gran cantidad, prácticamente lo vaciaron. Prueba de ello es que luego, tras la guerra civil, las autoridades franquistas dijeron que los españoles entregaran la cantidad de oro que tuvieran para las arcas españolas recomponerlas. Y luego yo creo que en la Segunda Guerra Mundial las exportaciones... Esto lo estoy recordando, puedo estar equivocado, te lo digo honestamente para que no se consideren totalmente fiable. La historia que te he contado del oro de Moscú es totalmente fiable, puedes creer, pero de todas formas yo siempre recomiendo que vayan a los libros de historia porque no quiero que la gente piense que yo tengo un sesgo. Yo busco la verdad y me da igual de un lado o de otro. Y luego durante la época de la Segunda Guerra Mundial nosotros hicimos una gran exportación de material de trigo y me imagino que recibimos una gran cantidad de oro y así se recompusieron las existencias de oro que tenía España. Sí. Y José Luis, ¿el conocimiento da libertad? ¿El dinero da felicidad? No, el dinero nunca da la felicidad. Vamos a ver. Esto yo lo aprendí. Mira, mi padre era fontanero, nosotros venimos de la base. El dinero lo que te permite es quitarte una gran parte de problemas. La felicidad viene por otra manera, por otro vía. ¿Ah, sí? Yo te puedo definir la felicidad como tener una mente serena y tranquila. Esa es la misión que tengo yo de la felicidad, pero cada uno tendrá la suya. Como decía mi padre, dice, mi padre me decía de pequeño, dice, nosotros seguimos a Gary Cooper. Y yo le decía de pequeño a mi padre, digo, que Gary Cooper no es un filósofo, no me lo cuentan en la facultad. Dice, pero Gary Cooper lo he visto en una película y en una entrevista y Gary Cooper dijo una cosa muy interesante. Digo, ¿el qué? Dice, el hombre feliz es aquel que llega a su casa, matado de trabajar, cena con su familia, descansa y se va a dormir tranquilamente. Ese es mi ideal de felicidad. Es el mío. Que cada persona tenga el suyo. Y el conocimiento nos hace libres y nos permite obtener el dinero que necesitamos para reducir el volumen de problemas. Pero nada más, tú no eres más feliz por tener 3 televisiones. Tú eres más feliz si estás sereno, tranquilo. Yo estoy feliz ahora contigo. Me siento sereno, me siento a gusto y estoy hablando con un amigo. Aunque nos conocemos hace muy poco tiempo. ¿De acuerdo? José Luis, estamos hablando de oro, pero ¿qué es mejor, comprar oro físico o oro papel? Porque el oro físico no está al alcance de todo el mundo. Vamos a ver, hay que distinguir lo que es oro papel de oro físico. De entrada, para que quede la idea clara, lo que hay que tener es oro físico. De la misma manera que hay que tener Bitcoin, el Bitcoin de verdad, metido en nuestra wallet, metido en nuestra billetera. ¿De acuerdo? ¿Qué es el oro papel? Mira, el oro papel es un invento que hicieron los bancos centrales para impedir que el oro subiera. El oro papel, por ejemplo, son los ETFs, es decir, hay instrumentos financieros que se llaman ETFs que replican la cotización del oro, pero realmente es futuro sobre el oro. No existe nada. Si en un momento determinado hubiera una crisis del sistema financiero, el oro papel, olvídate, no te van a entregar oro. ¿Te queda clara la idea? Luego la gente tenemos que tener oro físico. ¿Vale? ¿Que te queda clara la idea? ¿Vale? ¿De acuerdo? Tú me dices, bueno, pero es que el oro físico no está al alcance de todo el mundo. Bueno, hay páginas web que venden oro físico. Si tú me dices a mí, bueno, ¿qué prefieres? ¿Monedas o lingotes? Pues hombre, yo ya te he dicho anteriormente, yo soy fan del Kruger Run. Un día, en la próxima entrevista hablamos de la historia de los Kruger y cómo los persiguieron los ingleses en Sudáfrica, que es súper divertida. Entonces, bueno, pues nada. Oro físico, monedas, Kruger, a mí la que más me gusta. ¿Por qué? Porque el Kruger Run la acepta todo el mundo como medio de pago. ¿Entiendes? Además te contaré una anécdota muy divertida. En las guerras prusianas hay libros, además escritos por españoles, que muestran claramente cómo aquellos que tenían oro pudieron sobrevivir mejor que aquellos que tenían el papel. Luego, oro físico. El problema que tienes es que tienes que comprarlo en un sitio que sea de calidad. Yo no te voy a decir sitios en Barcelona, pero en Barcelona, en Madrid, y estoy seguro que en todos los sitios. Y en el peor de los casos, a tu joyero de confianza, de tal manera que tú me preguntas siempre, bueno, y a los chicos nuevos que empiezan, ¿qué les recomendamos? Y yo te cuento la liquidez, yo te cuento el oro, Bitcoin, empresas, y tienes que tener un joyero de confianza, ¿entiendes? Tú me puedes preguntar, bueno, ¿y cuál es la comisión que compran los joyeros de confianza para comprar oro? Hombre, teniendo en cuenta que el oro lo compras a largo plazo para defenderte de la responsabilidad fiscal de los políticos, pues hombre, no los compras para vender ya al día siguiente, pero las comisiones medias en el mercado están en torno al 3%, ¿de acuerdo? Pero también hay páginas en internet fiables que lo venden. Cuidadito con dar la dirección de la casa si compras oro por correo porque te pueden atracar. El oro físico que tengas habrá que ponerlo en una caja de alquiler de un banco. Te contaré como anécdota que los bancos ya se están quedando sin caja de alquiler. Te voy a contar una anécdota que vas a flipar. Por favor. El otro día estoy aquí por la Castellana, cerca del campo del Real Madrid, y me para un señor muy trajeado. Y va y me mira.
Y me dice, tú eres José Luis Cava. Y dice, tú hablas mucho del oro. Digo, bueno, yo hablo de la responsabilidad fiscal de los políticos. Y hablo del oro, hablo de Bitcoin y hablo de las acciones. ¿Y sabes lo que me dice? ¿Qué? Nosotros te vemos en la joyería. Digo, ay, qué alegría. Dice, ¿tú sabes quién soy yo? Digo, no. Dice, yo soy el joyero más importante de Madrid. Digo, por eso no te conozco, porque no visito esas tiendas. Y dice, pues la tengo aquí, la tienda. Y yo le digo, bueno, aprovechando la confianza que tengo conmigo, ¿me puedes decir qué están haciendo la gente en Madrid, los ricos? Como digo yo, la gente de bien. ¿Qué hace la gente de bien? Dice, estoy batiendo récords de venta de lingotes de oro. ¿Do you understand, my friend? Y los pringaos nos quedamos con las monedas basura estas. Esto es información de primer nivel. Y me llama la atención que en un sitio tan importante que son especialistas en oro vean mis comentarios de oro. Con lo cual quiere decir que no estoy descaminado. ¿De acuerdo? Con lo cual, al final, ¿dónde vamos? A la liquidez. Siempre lo mismo. Y estamos hablando de que los bancos centrales, etcétera, compran oro, pero al mismo tiempo también hay el proyecto, creo, del euro digital, etcétera. El euro digital es un timo piramidal. Es moneda basura al cubo. Si ya las monedas fiat normales son monedas basura, un euro digital es lo peor que le puede pasar al ser humano. Pues mira lo siguiente, si ellos te venden el euro digital, ellos van a poder decidir cuándo el euro digital pierde valor. Imagínate que yo quiera que tú consumas y tienes euro digital. Pues ahora cojo y te digo, chaval, quiero que gastes el dinero. Tu euro digital solamente te va a valer hasta el 1 de enero de 2026. A partir del 1 de 2026 no vale. ¿Y tú qué haces? Lo gastas. Claro. Tú imagínate que yo al euro digital le ponga tu huella de carbono y te diga, hombre, que has venido de Barcelona a Madrid y de Madrid te vas a ir ahora a Cáceres, de Cáceres a Córdoba y luego a Santiago de Compostela. Has agotado tu huella de carbono. No puedes viajar. Y como viajes, tu dinero digital te lo anulo. Esto es el euro digital. Hay que oponerse radicalmente al euro digital. Es el mayor intento de control de las élites dominantes de los ciudadanos. Basura en estado puro. ¿Te queda clara la idea, mi amigo? No te digo más. Pues ya para terminar, José Luis, ¿qué consejos darías a toda la gente que escuche esta entrevista? Aparte de que se opongan al euro digital. Efectivamente, vamos a empezar por eso. En primer lugar, le vamos a decir que se opongan al euro digital, pero ya. ¿De acuerdo? Pero ya. Hay que boicotear ese plano. Fíjate, Donald Trump se ha opuesto al dólar digital. Y hay muchos estados... Fíjate lo que está pasando en Estados Unidos. En Estados Unidos pasa lo contrario. En Estados Unidos ya hay estados que quieren que el oro sea moneda de curso legal. Hay estados que se oponen al dólar digital. Y Donald Trump se ha opuesto al dólar digital. Con lo cual no es una cosa mía. ¿De acuerdo? Luego ponerse al euro digital es necesario. En segundo lugar, pues un resumen. Pero el resumen mío es muy fácil. Nosotros hemos tenido una entrevista de cierta duración, pero aquí en la mesa se han dado dos ideas. Niño, vigila la liquidez. Y una vez que cuando la liquidez sube, lo más probable es que oro, Bitcoin y los cuadros y la bolsa suban. Cuando la liquidez se contrae, lo más probable es que pase todo lo contrario. A largo plazo, la liquidez va a incrementarse. Niño, estate atento a la degradación monetaria, que es a la inflación monetaria, que es del orden del 8%. Y a partir de este momento que veas la entrevista, automáticamente te pones a buscar en internet sitios donde comprar oro, forma de comprar Bitcoin y cómo controlar la marcha de la liquidez. Para controlar la marcha de la liquidez te he dicho, vigila el dólar y vigila la prima de riesgo. Mírate, primas de riesgo para invertir en bonos de alto rendimiento, el índice elaborado por el Bank of America. 4 ideas. Ahora toca currar y hablar menos y hacer más. Pues sí, eso es todo, José Luis Cava. Muchísimas gracias por haber estado este rato con nosotros. Ha sido un verdadero placer. Si te ha gustado esta entrevista, tenemos otra por aquí que te va a encantar. Muchísimas gracias. A la de 3.